Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Hola comunidad podcastera, estamos en otra entrega de La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco o a veces mucho sobre historia, arqueología y cultura. Y en esta ocasión estamos muy contentos de recibir a un colectivo de trabajo arqueológico cuyas voces plurales y diversas pues van a enriquecer nuestro saber sobre arqueología. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero les saludamos aquí sus anfitriones, Omar Espinosa y Wendy Osorio. Y como les decía, en esta ocasión pues vamos a tener la presencia de muchas voces. Todos somos arqueólogos, entonces pues vamos a estar hablando de arqueología, pero no por ello significa que se vaya a tornar como algo homogéneo, todo lo contrario. Entonces pues le damos la bienvenida a este colectivo de arqueólogos mexicanos que andan haciendo cosas muy interesantes también de las que vamos a platicar. Y pues entre este equipo pues vamos a empezar presentando. Con nosotros se encuentra Ana Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación, Wendy y Omar. Es un placer estar aquí con ustedes platicando y con su audiencia. Muchas gracias, Karen. También se encuentra Ángel González. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Wendy, Omar? Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Esperemos pasarnos un rato entretenido. Seguramente sí. También está Diego Matadamas. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Omar, Wendy, un saludo. Muchísimas gracias por el espacio y muchos saludos a su audiencia también. Sí, muchas gracias también. Y también está con nosotros Betsabe Piña. Adelante, Betsa. Muchas gracias, Wendy y Omar. Buenas tardes a todos y a todas. También vamos a escuchar y conocer, por si no conocían, a Nelda Marengo. Hola, Nelda. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio, Wendy y Omar. Es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Nelda. Y pues también está con nosotros Augusto Alcántara, Cuauhtémoc. Yo lo conozco más como Cuauhtémoc. ¿Qué tal, Cuau? Hola, Omar, hola. ¿Qué tal, Wendy? Buena tarde. Sí, Cuauhtémoc o Augusto son mis nombres. Es un gusto estar con ustedes. Saludos a ustedes también y a su audiencia. Y muchas gracias por el espacio. No, pues nada, de esto se trata, de platicar un rato. Y en esta ocasión pues vamos a hacer como aquella película famosísima de Hollywood, un viaje al pasado, un pasado quizá un tanto remoto, quizá no tanto, pero vamos a platicar de arqueología. Y pues vamos a comenzar justamente debatiendo esta situación, esta disciplina de la que todos somos profesionistas. ¿Qué es la arqueología? Es una pregunta bien amplia, ya sé, pero creo que vale mucho la pena platicarlo. Porque en realidad hay diferentes tipos de arqueología y cada uno tenemos experiencias diferentes. Entonces, a ver, ¿quién se arranca? Sí, no se peleen por los micrófonos, porque esta también es la hora de la verdad. Entonces vamos a ver si es cierto de que la arqueología tiene ese espacio de diálogo. Entonces, pues, adelante, muchachos, quien tenga el valor. Va, pues, a ver de qué cuero salen más correas. Pues, a mí me gustaría comenzar porque primero es la definición más amplia de arqueología. Como bien dijo Wendy, pues, y Omar, la arqueología no hay una sola arqueología, hay muchísimas arqueologías. Pero creo que tienen en común todas estas visiones de esta ciencia yo creo que el estudio del pasado, el estudio de sociedades pasadas a través de sus restos materiales. Esta definición parecería un poco ambigua y gigantesca, donde puede caber de todo. Pero creo que sí podemos encontrar algunos puntos de coincidencia. En lo personal, ¿qué es la arqueología? Es una ciencia antropológica para mí. Es una ciencia histórica que estudia, sí, qué pasó en aquel aparentemente remoto pasado,
¿Pero para qué? Desde mi perspectiva, la arqueología tiene que ser histórica. Sí, estudiamos el pasado, estudiamos los restos materiales, estudiamos cerámica, lítica, huesos, iconografía, etcétera. Pero ¿para qué? Una de las posibles respuestas sería para entender el presente, ¿no? Para usar estos conocimientos de experiencias pasadas y poder utilizarlos en el presente, ¿no? Tenemos muchísimos problemas, estamos como sociedad y como raza humana, estamos enfrentando retos monumentales que nunca en nuestra historia habíamos visto. Y yo creo que una manera de justificar o de hacer un uso de la arqueología es utilizar precisamente esas experiencias del pasado para buscar soluciones en el presente. Bueno, esa sería mi primera intervención. Pues tomo la palabra después de mi querido amigo Ángel. Y efectivamente, yo creo que algo que es fundamental al momento de definir la arqueología o las múltiples arqueologías es justamente entender su relación con la antropología, ¿no? Este vínculo que nos lleva a distinguirla como una ciencia, efectivamente, que estudia al hombre, ¿no? Diferentes perspectivas, diferentes aproximaciones al estudio del hombre. Y efectivamente, el objeto de estudio principal de la arqueología son los restos materiales. Sin embargo, algo que yo pienso es que la arqueología, más que estudiar al hombre a través de sus restos materiales, estudia procesos sociales. Es decir, nuestro objetivo, a final de cuentas, al estudiar estos restos materiales, es comprender los procesos que originaron esos materiales y que quedan, ¿no? Que es lo que se preserva hasta el día de hoy, ¿no? Porque la gente desaparece, las sociedades cambian y desaparecen en algunas ocasiones, pero lo que quedan son estos vestigios materiales. Entonces, cuando el arqueólogo se aproxima a ellos, lo que hace es tratar de inferir, de interpretar o de identificar cuáles fueron los diferentes procesos y momentos históricos que crearon este contexto arqueológico. Entonces, al entender a la arqueología como una ciencia antropológica, tenemos que reconocer que los materiales son el medio para comprender a la sociedad, ¿no? El material arqueológico no es el fin último de la arqueología, sino es solamente la plataforma sobre la que se va a construir el conocimiento, ¿no? En este caso acerca de las sociedades del pasado más comúnmente y también del presente, como bien apuntó. Ok, sí, yo sé que es una pregunta recurrente, ¿no? Siempre es cuando participamos en estos espacios, siempre iniciamos con eso. Bueno, o incluso a nosotros siempre nos han preguntado esto, o sea, para empezar, ¿qué es la arqueología, no? ¿Cómo que la arqueología no saca dinosaurios? Explíquenme eso. Pues es que también tiene que ver en cómo la estamos pensando, cómo la estamos ejerciendo también, porque pues finalmente esto no es ajeno a la dinámica social del presente, ¿no? Pues también la arqueología es política. Entonces, también en el marco de los diferentes países, sus propias legislaciones tienen también como ciertas particularidades que van a definir las formas en las que las vamos a pensar, hablando en términos plurales, y las formas en las que las vamos a ejercer, a investigar y también a comunicar, ¿no? Entonces, yo creo que por eso ahí es muy importante como sí profundizar mucho en cómo las estamos pensando y también pues cómo las estamos comunicando. Pero como les dije, no se peleen por el micrófono, muchachos. Hay espacio para todo. Es que los que están escuchando han de saber que tenemos esta casa llena, porque pues todo el proyecto de arqueología transdisciplinaria está presente aquí. Entonces por eso hay que aprovechar el momento, ¿no? Y ahora sí que vayan y déjenos en los comentarios alguna pregunta o cuestionamiento y les haremos llegar a cada uno, pues justamente para que nos hagan seña de toda su experiencia arqueológica. Entonces, bueno, también hay que pensar que cuando hablamos de arqueología, hablamos de la arqueología desde el presente. Es decir, históricamente ha tenido un desarrollo la disciplina y la podemos entender de diferentes maneras. Actualmente tiene varias aristas, varias formas de concebirla, incluso varias corrientes teóricas. Entonces esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo quisiera añadir que en mi perspectiva,
si bien, como dicen mis compañeros, pues la arqueología sí se encarga de procesos sociales, de estudiar a los seres humanos a través de su cultura material, que también lo hacemos desde el pasado hacia el presente. Como bien dices, Omar, también desde el presente hacia el pasado, pero también tenemos arqueología en el presente, ¿no? Tenemos los métodos arqueológicos que utilizamos para hacer, por ejemplo, arqueología forense, que es tan necesaria hoy en día. Tenemos también algunos de los métodos que se están utilizando para analizar la basura, e incluso en algunas ocasiones he escuchado por ahí casos sobre estudios de mercado a través de la basura, ¿no? Saber qué estamos consumiendo, de qué manera lo estamos consumiendo, si vale la pena o no vale la pena continuar con algún producto o no a través de esa basura. Entonces, que es al final de cuentas la cultura material. Y bueno, como arqueólogos muchas veces pensamos y que estamos excavando, bueno, el público piensa, ¿no?, que estamos excavando siempre como grandes tumbas o tesoros o casas gigantes, y pues no siempre es cierto, ¿no? Creo que más de la mayoría de las veces más bien estamos excavando entre la basura de la gente y no necesariamente pues grandes espacios arquitectónicos como pensarían, ¿no? O sea que la arqueología es la profesión última del chatarrero. Es una, porque si bien es cierto que la basura del pasado y del presente nos pueden contar historias maravillosas, ¿no? Nos puede informar de, sí, es cierto, de patrones de consumo, qué estamos comiendo, dónde estamos comiendo, cuándo estamos comiendo o qué tipo de productos estamos comprando, que eso nos habla mucho de, ya, sí, la organización política, ¿no? Y la organización económica es una vertiente. Podemos inferir quiénes son estas personas, las identidades de estas personas. Yo creo que el fin último es ese, es la arqueología. Sí, es cierto, la definición más amplia es el estudio de las sociedades como conjunto, como un grupo de homogéneo, entre comillas, de individuos en un espacio y tiempo determinado. Pero ese es como el comienzo, porque ahora la arqueología ha virado su mirada a estudiar o intentar estudiar individuos, facciones, grupos de individuos, no nada más esa masa amorfa que es la sociedad y que muchas veces es tan grande que pues no permite definirlo. Ahora nuestros esfuerzos es identificar estos individuos, que yo creo que sí es posible, y para allá va la arqueología, o debería de ir, en mi perspectiva, a estudiar quiénes son estas personas del pasado, quiénes son esas identidades, quiénes son esos cuerpos humanos con agencia, con esta capacidad de pensar autónomamente fuera del sistema, también entre comillas, porque sabemos que es muy difícil, pero yo creo que usando la arqueología sí podemos estudiar estos individuos. Tenemos que girar hacia allá, o grupos de individuos. A mí en lo particular es un tema que me ha atraído desde hace algún tiempo. Es como pequeños grupos de 5, 6, 7 personas se organizan y están produciendo ciertas... en mi caso, yo me especializo en escultura en piedra. Este es como mi sueño dorado, ¿no? Encontrar quién es el taller de personas que se dedicaban a hacer escultura en Tenochtitlan para el Palacio Real. Para mí eso es mi sueño, ¿no? Si alguien me dice, Ángel, ¿cuál es tu deseo de cumpleaños? Digo, no, encontrar evidencias que me permitan inferir este grupo de personas trabajando al mismo tiempo. Es porque no tenemos información, ¿no? Sí sabemos que en la zona maya existían, que se organizaban en talleres, pero para Tenochtitlan, en mi caso particular, no sabemos nada, ¿no? O sea, tenemos muy pocas evidencias. Sí, en Durán hay algunas menciones, ¿no? Algunas viñetas, pero más allá, arqueológicamente, yo soy arqueólogo, materialmente es muy escasa, pero yo creo que sí se puede, y hacia allá, y ese es un ejemplo, ¿no? Porque hay varias metodologías que nos permiten inferir estas personas del pasado. Y bueno, ya nada más complementando lo que dijo mi amiga Nelda, es sí estudiamos
basureros muchas veces, ¿no? Que allá en la zona maya encontramos un basurero de un caserío. O en la Ciudad de México encontramos un basurero de la colonia, ¿no? Y eso nos brinda muchísima información. En mi caso, yo estudio otro tipo de evidencia, que es, desde hace algún tiempo yo ya no me dedico a excavar contextos arqueológicos en el sentido más tradicional, ¿no? Ir a excavar, tender tu retícula, hacer tu registro y sacar, ¿no? Las vasijas, que los entierros, que la arquitectura. En mi caso, a mí la arqueología me ha llevado a explorar otro tipo de contextos, que nos habla de lo variado que es el campo. Y ahora ya me enfoco más a estudiar las bodegas. Esto es bodegas de museos donde estas personas que practicaban la arqueología hace 40, 50, hace 100 años, hace 200 años, dejaron su evidencia de estas actividades en los museos y que muchas veces no se toma en cuenta como deberíamos, porque es una fuente de información primaria también, como cualquier otro contexto arqueológico. Sí, mira, esto que mencionas, yo lo resalto mucho porque también me ha tocado, pues, estar incursionando en esta área, ¿no? Donde ves la evidencia de esa historia de la arqueología, en este caso el de la arqueología mexicana. Y sí concuerdo contigo en el hecho de que sí se ha descuidado o no se ha abordado como se merecen todos estos aceros, porque sí tienen mucha información que va más allá, ¿no? O sea, en el ámbito académico tenemos también la evidencia científica de un estudio, de una propuesta, de alguna teoría, y pues ahí podemos acceder directamente a la evidencia, ¿no? Que llegó a formular ciertas propuestas. Pero yo creo que, bueno, es un tema muy complejo, porque pues también tiene que ver con todo este mundo de la gestión, ¿no? De los recursos, etcétera. Pero también retomando lo que decías anteriormente, pues la arqueología nos da como esta oportunidad de estudiar, bueno, de estudiarnos a nosotros mismos, hablando en términos, ¿no? de especie. Pero yo creo que también nos da la oportunidad de mirar la diversidad humana, en el sentido, ¿no? de estas dinámicas sociales que nos hacen tan diferentes. Y por eso intentamos o aspiramos contestar a preguntas de este tipo. Entonces, yo creo que ahí también está como esta parte valiosa, o esta parte también que no debemos olvidar, porque pues también es la que necesitamos comunicar, tanto dentro de nuestra comunidad de especialistas, como también hacia afuera, ¿no? O sea, estamos hablando igual más al rato, en un momentito abordamos más el tema de la difusión y la divulgación de este conocimiento especializado. Pero también yo aquí quisiera que nos compartieran su perspectiva, porque pues también el proyecto que ustedes tienen va también en esta línea. Pues vemos que este tipo estos métodos para abordar la realidad humana, pues es sumamente complejo. Nosotros tenemos una línea con la arqueología y la cultura material, pero no siempre, a veces en nuestro proceso de formación, pues vamos a poder contar con todos los métodos o las herramientas para poder abordar pues en su totalidad la dinámica social de un grupo. Entonces es aquí cuando deberíamos poner en ejercicio este trabajo, pues a que algunos llaman multidisciplinario, pero ustedes especialmente como colectivo pues lo manejan desde la transdisciplinariedad. Entonces yo quisiera que aquí también podríamos como empezar a hablar de por qué tiene que ser ahora esta forma de hacer la investigación y también de estar comunicando pues el conocimiento que se genera a partir de este trabajo. Bueno, yo quisiera regresar tal vez un poquito justo en lo que decías, Wendy, sobre la historia de la arqueología y unirlo un poco con la pregunta que nos acabas de hacer, ¿no? Mi querido amigo Ángel lo nombró, ¿no? Sobre la historia de la arqueología y que él está trabajando cuestiones que están remontándose a 200 años. Pues, justo la arqueología, tal vez moderna, si lo podemos llamar así,
surge de la transdisciplina, ¿no? De llevar la estratigrafía para entender justo las diferentes capas, para poder seleccionar el material que sale que podemos recuperar de cada una de ellas y decir, esta es de tal época, este es de tal, pertenece a tal y a tal. Uniendo los trabajos arqueológicos con la estratigrafía es precisamente lo que nos ayuda a poder entender ahora la arqueología y poder, tal vez en ese momento, ahora ya lo vemos tan básico y nos lo enseñan con una facilidad, pero todos estos procesos que han ido, regresando a la primera pregunta que Diego, mi querida amiga Nelda y Ángel respondieron, tenemos que también ver ese proceso que ha llevado como estudio la arqueología y cómo se ha ido poco a poco llenando, ¿no? Desde el aspecto de monumentalidad, de excavación, a ir justo excavando pequeños espacios, ¿no? Y llegar hasta ahora que pues ahora nuestra arqueología, nuestra investigación de arqueología se ha convertido en mucho en salvamento, pero bueno, y con muchos usos políticos que lo nombraron, ¿no? Pero esos procesos también debemos ser siempre partícipes de ver cómo tenemos ahora esta arqueología, ¿no? Y cómo nos ha llevado y cómo han surgido muchas variantes, muchas líneas de investigación, arqueología histórica, arqueología industrial, arqueología, ahora paleontología, que hace no mucho se echó a andar nuevamente el Consejo de Paleontología, mucho tiempo estuvo, el instituto no tenía un órgano consultivo para ver paleontología y ahora nuevamente hace unos años para acá se ha vuelto a echar a andar. Entonces, sí ver todos estos procesos que se han llevado para tener esta arqueología, ¿no? Y esa parte de transdisciplinar, justo Karen, nuestra querida amiga, compañera Karen, cuando dijo que el colectivo se llame así, creo que todos dijimos, tiene razón, ¿no? Somos eso, pues al final de cuentas. Esto que estás comentando, Cuauhtémoc, es bien importante porque dentro de la concepción arqueológica tenemos que tener en cuenta que existe también la institución arqueológica. Ya acabas de mencionar, ¿no? Dentro de la normativa, un consejo, que es alguien que revisa y supervisa los trabajos. Estamos hablando del caso mexicano, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que ahí mismo tienen diversas formas de trabajo arqueológico. Uno que mencionaste es el salvamento. Porque hay que decir y ser bien claros, ¿no? Que tendemos o nos forman en un sentido de investigación, pero los problemas actuales nos derivan en diferentes tipos de arqueologías. Nelda estaba comentando hace un momento de lo forense. Lo del salvamento es otra forma de atajar un problema de conservación dentro del desarrollo urbano y de la actividad humana actual. Entonces, bueno, platíquenos un poco pues de su experiencia propia dentro de estos tipos de arqueologías, porque cada uno tenemos un interés muy puntual, cada uno hemos tenido participaciones en proyectos diferentes, y bueno, creo que lo interesante y como tienen bien su nicho de transdisciplina, pues es toda esta experiencia en conjunto. No por nada no decidieron hacer un proyecto en solitario, es decir, yo, Omar, me voy a aventar mi proyecto de divulgación, ¿no? O sea, decidieron apostarle a la colectividad y que con cada uno de sus experiencias. Entonces, platíquenos un poco cómo fue desarrollándose su interés y pues estas múltiples arqueologías que existen actualmente y cómo atajan los problemas de la actualidad. Sí, pues ahora yo tomo el micrófono porque en verdad que todo lo que han dicho me parece siempre súper interesante, ¿no? A pesar de que ya los conozco, creo que siempre nuestras discusiones justo son muy largas en torno a estos elementos y creo que eso es lo que hace rico finalmente al colectivo, que un poquito voy para allá. Pues con esto que comentas, Omar, quiero retomar lo que Wendy decía hace un momento sobre que también la arqueología tiene un discurso político, ¿no? O es política, ¿no? En muchos sentidos. Porque, bueno, finalmente el trabajo que hace un arqueólogo está muy relacionado con
investigar o entender el pasado de una población o de una comunidad que no es poca cosa en términos políticos, ¿no? Pensemos en la identidad del país, ¿no? Que fue así como se construyó la arqueología en México, ¿no? En ir moldeando o ir, ¿cómo decirlo? Como definiendo esa identidad de esa gran población que, bueno, actualmente podemos sobre todo exacerbar la enorme diversidad que existe en México, ¿no? Por decir un país. Entonces, con estas experiencias también pensaba en algo lo que Ángel decía sobre llegar a la tal vez a esa fina lectura de lo que los individuos que ya no conocemos hicieron, ¿no? Y cómo construyeron algunos elementos, cómo interactuaron y cómo formaron esos sistemas políticos que ya no existen actualmente. Cuando me acordé perfecto cuando entré a la ENA, porque yo estoy en la ENA, haber mencionado esto porque era una inquietud, ¿no? Yo pensaba más en los individuos que en las sociedades porque venía pues de otras cosas, ¿no? Y entonces lo primero que me dijeron fue como, eso no es posible, estás en el lugar equivocado, ¿no? No quiero poner en evidencia al profesor, ¿no? Sino más bien pensar en que mucho de lo que hace la arqueología son elementos de interpretación, ¿no? Y que la manera en la que podemos ir leyendo ese pasado pues tiene que ver con las diferentes escuelas teóricas que se dan en el transcurso del tiempo y de las herramientas que tenemos para pensar en cómo estamos leyendo y cómo queremos de pronto también entender ese pasado y cómo podemos, porque una de las limitantes de la arqueología efectivamente es que no tenemos con quién dialogar, ¿no? Como lo tiene la etnología, como para poder contrastar los discursos literales, ¿no? Tal vez, sino que tenemos pues a veces algunos pocos elementos, ¿no? A veces no tenemos ni siquiera las grandes estructuras, a veces tenemos ahí unos cuantos trozos de cerámica, etcétera, y con eso intentamos dialogar para, bueno, hacer un montón de cosas. Entonces creo que eso también es la parte rica, ¿no? Porque nos llena de creatividad en el sentido metodológico, ¿no? A veces dicen que ya nos estamos como inventando un montón de cosas y unas historias. Puede ser cierto, puede ser que en verdad a veces eso nos ha llevado en muchos casos a tener un rigor metodológico que nos permita ir cada vez entendiendo más a profundidad pues lo que está pasando en términos además macros, porque aunque pensamos también en procesos muy, digamos, más pequeños o más internos, sobre todo estamos pensando en procesos históricos, sociopolíticos, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es bastante complejo y es lo que nos ha llevado a la transdisciplina, como decía, ¿no? Y además, en mi experiencia, lo que me ha hecho es preguntarme sobre cómo ese pasado tiene una verdadera, digamos, como consecuencia en el presente, ¿no? Y también regreso a la cuestión política, ¿no? Porque en esta cuestión de identidad ahora vemos muy fuertemente la reivindicación de los pueblos, de muchos pueblos indígenas, ¿no? No solo en México, sino en el mundo, y lo vemos actualmente con grandes ejemplos, ¿no? Actualmente lo que está pasando en Canadá, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tenemos como efectivamente un gran peso, digamos, en cómo estamos haciendo esta lectura sobre estos procesos históricos largos. Y también esto nos ha permitido justo ver que es necesario, no, como tú decías, no hablar en una sola voz, sino comenzar a conectar con diferentes voces. Y creo que esa es la gran esencia de este colectivo, ¿no? Que cada uno tiene experiencias bien diversas. Creo que no trabajamos cosas parecidas ninguno. O sea, tenemos, por supuesto, algunos cruces, pero creo que la diversidad que existe en el colectivo es esa, y además eso es lo que nos da fuerza. Hace unos días estábamos platicando con Natalie de la Torre, arqueóloga puertorriqueña, y su especialidad era arqueología pública. Y justamente nos estaba diciendo, es que la arqueología piensa que estudia civilizaciones perdidas y de gente que ya no vive, pero en realidad ahí está la gente, las personas que son herederas de ese legado cultural están ahí.
y por eso hay que contactar con ellas, por eso hay que ponerlas en el foco, por eso hay que abrir puentes y diálogos. En ese sentido, el proyecto de arqueología transdisciplinaria ha hecho un buen trabajo de divulgación en redes, y ya vemos que Ana Karen es la causante del nombre. Entonces, platícanos un poco cómo llegaron a esta conclusión. Pues bueno, como ya comentó Betsabe, ¿no? Nos reunimos y decidimos crear el colectivo, pero es una cuestión como a partir de cada una de nuestras perspectivas, ¿no? De ver la necesidad que hay, digamos, en algunas redes sociales sobre cómo se comparte la información de la investigación arqueológica. Pues decidimos crear este colectivo con la intención de divulgar las investigaciones arqueológicas, sobre todo de México, pero incluyendo a la gente, ¿no? Porque a veces utilizamos, no sé, un lenguaje bastante complejo, ¿no? Técnico, en el que pues la gente a veces no le es fácil, ¿no? Le complica, ¿no? Entonces, a partir de eso fue como nosotros decidimos crear el colectivo, ¿no? Bueno, ¿por qué escogí el nombre? Es algo, bueno, no lo escogí, ¿verdad? Fue como somos colectivo, pues todos votamos por qué íbamos a llamarnos así, ¿no? En realidad, todas las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Todos proponen y todos tienen voz y voto, ¿no? Pero a partir de la pregunta que siempre nos hemos hecho de ¿para quién hacemos arqueología?, ¿no? ¿Para qué hacemos arqueología? Es como nosotros tratamos de hacer divulgación, ¿no? De la investigación arqueológica. Entonces, para entender la transdisciplina o la transdisciplinariedad, pues en primera, pues hay que entender qué es la multidisciplina, ¿no? Que es la cuestión de las disciplinas se unen para darle resultado, resolver una problemática en común, ¿no? A partir de cada una de sus perspectivas, de cada una de las disciplinas, dan resultado a una problemática. A mí me gustaría retomar un poco conceptos más generales y ya tomados de la antropología y de la filosofía, que es ¿qué es la realidad?, ¿no? Hay muchísimas explicaciones, pero una de ellas es que lo que percibimos es una realidad construida. Esto es, no existe una sola realidad, existen múltiples realidades que gracias a esta visión de que tienen los individuos, cada uno de estos cuerpos va a agregar algo a este constructo social y en general eso es lo que denominamos realidad. Y entonces que tenemos es un escenario muy complejo. Son muchas veces ideas, conceptos que sí se empalman, que coinciden, pero muchas veces no. Bajo esta lógica, pues la ciencia y las humanidades también tienen esta visión. Muchas veces sí hay puntos que coinciden, pero muchas veces se están viendo fenómenos muy diferentes, contrapuestos, hay veces, ¿no?, encontrados, que se contradicen. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? En este escenario tan complejo de multivocal, de muchísimas opiniones, es como el Congreso, ¿no? O las redes sociales, es eso, es ¿quién tiene la razón? ¿Todos? ¿Ninguno? Entonces, pero la arqueología es una ciencia y es una humanidad al mismo tiempo, entonces tenemos que sentarnos a platicar. Ya hemos pasado esa época como ciencia y como academia de que el explorador se iba 3 meses a Copán, en la selva, y regresaba después y escribía sus memorias y entonces ya salía el libro. No, ahora vamos a sentarnos y a entender contextos arqueológicos desde diferente perspectiva. Pero la gran diferencia ahora con la transdisciplina, o esa es mi opinión, es que si bien en el pasado reciente se hacían estas reuniones donde nos sentábamos con la bióloga, nos sentábamos con la restauradora, nos sentábamos con el arquitecto, con el antropólogo por allá, con el edafólogo o la topógrafa. Pero en este escenario el arqueólogo o la arqueóloga tenía la voz cantante, era quien decía, tu voz sí la vamos a incluir, pero tú no. No, esto es
se crea una jerarquía donde la arqueología estaba hasta arriba tomando decisiones y decía que sí y que no. Desde mi perspectiva, la transdisciplina trata de borrar esta jerarquía de poder y ponernos en el mismo nivel, ¿no? La bióloga tiene el mismo valor y su opinión vale tanto como la del arqueólogo o la arqueóloga. En este nuevo escenario, pues, ¿qué vemos? Es una colectividad, es una cacofonía, son múltiples voces hablando al mismo tiempo, tratando de explicar cada una desde su especialidad, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso yo no soy biólogo, pero si una bióloga viene y me dice, Ángel, este es de esta especie, pues tengo que incluirle esa opinión de esta experta, ¿no? La transdisciplina para mí es ese intento de borrar jerarquías donde la arqueología está en el pináculo. Sí, claro, como nos dan este panorama, ¿no? Tan claro, Karen y Ángel. Yo creo que es algo que no siempre se cuestiona dentro del ámbito científico, ¿no? Bueno, obviamente conocemos muy de cerca el arqueológico, pero este diálogo en horizontal, como nos lo plantean aquí, yo creo que es algo que no siempre se logra porque precisamente el mismo proceso es complejo. Porque la arqueología, la antropología física, la biología, finalmente son formas particulares de conocimiento, ¿no? Son formas de abordar esas realidades humanas, finalmente llegar a conjuntar, ¿no? Y poder, sí, lograr ese diálogo. Yo creo que es lo que ahorita nos está como cuestionando la forma en que estamos ejerciendo nuestra propia profesión. Porque retomo unos puntos que mencionaron algunos de ustedes, como ahorita, por ejemplo, la arqueología pues ya incursiona, ¿no? Dentro de estas dinámicas, en el caso de México, de estas dinámicas sociales que tienen que ver con la desaparición forzada de personas, ¿no? Entonces yo creo que sin caer en este protagonismo, que me parece muy necesario erradicar, yo creo que también tenemos que insistir en lo que aporta la arqueología, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de que esta ciencia, en el caso de México, además, pues utiliza recursos del erario público, pues realmente tengan esta utilidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ser de esta profesión? Yo creo que en este proyecto que tienen de arqueología transdisciplinaria, que están en sus redes, que más adelante les vamos a pedir que nos compartan, están buscando pasar esta línea, ¿no? O sea, crear un diálogo entre ustedes, pero también crearlo con el resto de las comunidades que no necesariamente están dentro del ámbito académico. Entonces aquí yo tengo como también curiosidad porque nos compartan cómo esto se ha dado, o sea, cómo este proyecto con estas líneas de trabajo ha sido entendido por los diferentes públicos que lo siguen. Antes de llegar a eso, Wendy, me voy tantito para atrás, ahorita regreso a ese punto. Me parece muy importante lo que estás diciendo, porque además, otra de las cosas que para mí es relevante en la arqueología y quizás de lo más esencial y muchas veces nos olvidamos, es que tenemos la oportunidad a través de la arqueología de entender que no en todos los lugares se hacen las cosas de la misma manera, ¿no? Hablando de diversidad, hablando de cómo hay otras maneras, siempre hay otra forma, ¿no? Algunas veces a mis alumnos, cuando les doy clases de introducción a antropología cultural o arqueología, les hago muy relevante este punto de que siempre hay otra manera de hacer las cosas. Siempre pensamos que nuestra forma es la única que hay. En nuestra historia, a través del colonialismo, a través de tantos años de occidentalismo, de consumismo, de capitalismo, nos han llevado a pensar que esta es la única manera en la que hay que hacer las cosas o la única manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Y creo que la arqueología es bien importante en este aspecto porque nos da
como decía Ángel, nos ayuda a ver errores del pasado, a entender nuestro presente también desde nuestra historia, a pensar en a qué podemos tirarle, qué podemos evitar, pero también a entender que no somos tan únicos o tan únicas como creemos muchas veces, ¿no? Hay muchas otras formas de hacer cosas, de pensar cosas y de producir también de diferente manera. Entonces, para mí eso es súper importante en la arqueología. Y eso es parte también de por lo menos desde mi intención, llegar a la gente, ¿no? Decirle a la gente, miren, o sea, estamos haciendo un proyecto en el cual estamos incluyendo las voces de muchas personas que quizás en el pasado no pudieron decir las cosas, incluso con lo que decías del ámbito forense, que en el presente, gente que no ha podido hablar, que no ha podido, o que ha hablado y que precisamente la han silenciado, y a través de la arqueología tenemos esta herramienta de decir, no es la única manera, no solo son así las cosas, y además, como retomando el punto de que la arqueología es política, pues precisamente eso, ¿no? No utilizar solamente el poder para la gente en el poder, sino el poder de hablar, el poder de transmitir a través de la cultura material lo que otras personas quisieron decir y fueron silenciadas. Entonces, para mí esa es una de los aspectos más importantes de tratar en redes sociales, de hablar en arqueología y de dar a conocer otra gama de aspectos de las cuales muchas veces no estamos ni siquiera acostumbradas a dialogar, ¿no? O a traer a la plática. Pues bueno, yo aprovecho para agregar un poco sobre lo que comentaba Wendy. Efectivamente, la palabra transdisciplina como tal implica una trascendencia, ¿no? Entonces, el concepto se refiere a que múltiples disciplinas pueden interactuar y pueden dialogar, pero también tienen que trascender, ¿no? Y esta trascendencia se refleja, en el caso específico de la arqueología, en el desarrollo de proyectos que vayan más allá del campo habitual de la arqueología. Es decir, durante los pocos años, porque la arqueología es una ciencia relativamente joven en comparación con las matemáticas, por ejemplo, que lleva miles de años, la arqueología ha generado un sistema de aproximación al estudio de las sociedades muy particular. Ha habido cambios de paradigma, ha habido cambios de métodos, hay diferentes escuelas teóricas, como ya lo expusieron mis compañeros y compañeras. Sin embargo, hay como un esquema tradicional, no hay como una tradición arqueológica de cómo hacer las cosas y de cuáles son los alcances de la arqueología que en algún momento fueron el pasado, ¿no? Los periodos que se llamaban prehistóricos y que ahora, ya con los cambios de paradigmas y con las revoluciones científicas, se estudia el presente, ¿no? Sin embargo, lo importante en la transdisciplina es que justo necesitamos trascender las barreras de la disciplina arqueológica y, como dijo Nelda, la arqueología forense es un ejemplo maravilloso, es cómo la arqueología puede contribuir y ser útil, sí, para la sociedad, pero también para otras ciencias. Entonces, cómo el conocimiento arqueológico puede ser aprovechado para resolver problemas de otras disciplinas, pero a la vez problemas globales. Por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la migración, la explotación de recursos, problemas que normalmente son abordados por otras ciencias, pero que el conocimiento arqueológico puede aportar información valiosa para generar modelos y proyectos muchísimo más complejos y mucho más ambiciosos. Entonces, de alguna manera es comprender holísticamente el conocimiento científico, pero para atender y para buscar respuesta a problemáticas globales que afectan a mucha gente que está más allá de la arqueología, ¿no? Y en ese sentido, ahí se incluye justamente la divulgación, ¿no? En este caso podríamos decir incluso que Libreta Negra es un proyecto transdisciplinario, en el sentido de que realmente están rebasando, ¿no? Ustedes dos como arqueólogos, rebasando los métodos, los sistemas y las estructuras tradicionales de la arqueología para encaminarlos en la creación de un diálogo con diferentes ciencias, pero con un sentido humanista, con un sentido de divulgación. Entonces, arqueología transdisciplinaria en redes sociales tiene un poco ese objetivo,
pero somos un colectivo joven y digamos que no somos ahorita totalmente transdisciplinarios, ¿no? Sin embargo, el título o el nombre que le pusimos a nuestro colectivo justamente tiene el objetivo de que este proyecto crezca, de que este proyecto integre a más personas que no solamente sean arqueólogos como lo somos nosotros, y entonces empecemos a construir un edificio transdisciplinario que de alguna manera en algún momento podamos comenzar a participar en otros proyectos y a tratar de solucionar o de aportar conocimiento para la solución de problemáticas que están fuera de la arqueología, ¿no? Las redes sociales es como esta parte, es como este inicio de interacción, gracias a que ahorita, bueno, por una parte la pandemia que virtualizó a todo el mundo prácticamente, pero por otro lado el boom de las redes sociales que ha permitido la conexión y no solamente digamos, la interacción de persona a persona, sino que muchas instituciones, muchos otros grupos, otros colectivos utilizan las redes sociales como el medio de difusión masiva e inmediato, pues más común que existe. Entonces, creemos todavía que las redes sociales pueden ser la plataforma perfecta para desarrollar un proyecto encaminado a hacer más proyectos, ¿no? O sea, es una plataforma, queremos ser parte de otras cosas. Y ya para terminar, quisiera agregar algo que tú mencionaste, Omar, al principio, y es justamente la idea de la colectividad, ¿no? En el caso de la arqueología mexicana, tradicionalmente el diálogo no académico es escaso, ¿no? Y el académico normalmente se limita a las instituciones, a los salones de clases y a congresos, ¿no? Nacionales e internacionales. Sin embargo, nosotros tratamos de crear un diálogo un poco más como fuera del ámbito académico, en el que podamos compartir experiencias, en el que podamos compartir inquietudes, dudas, y en el que podamos generar proyectos en conjunto. Entonces la colectividad forma parte indispensable de este proyecto y por lo tanto queremos ser también un colectivo que tenga colectividad con otros grupos, con otras personas, ¿no? Entonces estamos abiertos en ese sentido a participar y a contribuir a proyectos o instituciones, ¿no? Con un afán siempre de contribución de manera horizontal, de diálogo respetuoso, ¿no? No, pues esto está muy bonito y por eso ahora mismo corran y sigan a Arqueología Transdisciplinaria en Twitter, en Facebook, en YouTube y en donde los encuentren, síganlos, no importa. Y también a Libertad Negra MX, por cierto. Pero hay que pensar justamente en esa trascendencia porque la arqueología y la arqueología institucionalizada se ha destacado en algunas ocasiones por ser particularmente abusiva en su uso de información. Entonces, bueno, por ahí tenemos controversias recientes respecto a la limitación de los usos y los archivos de este contenido o de las investigaciones que están por ahí. Y la divulgación va en un sentido totalmente diferente, es la dirección contraria. Nuestra muy buena amiga Alejandra Hernández Vidal del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX nos ha dicho, es que el futuro es divulgativo. Entonces, ¿cómo mejoramos este lenguaje de la arqueología siempre llamativa para no solamente el grupo académico, sino hacia afuera? Y además pensando en los múltiples nuevos lenguajes que se han desarrollado en las redes sociales. ¿Cómo mejoramos esta comunicación? Es un problema que, aunque hay una coordinación dentro del instituto, hay una coordinación nacional de difusión, entonces está pasando por ciertas cuestiones complicadas, ¿no? De presupuesto. Evidentemente, pues lo tenemos, simplemente estamos como lo dijo mi querido amigo Diego, ¿no? Estamos justo en un periodo donde donde la pandemia nos hizo totalmente y absolutamente dependientes de este tipo de plataformas, ¿no? Virtuales. Entonces, la difusión justo es una de las cuestiones, creo que es una de las cuestiones más complicadas que tenemos, ¿no? Pero va en varias capas de análisis. Una es, ¿qué tanto cuántos proyectos de investigación, ya sea de salvamento o propios que tienen cada año, lo realizan compañeros de contrato que viene un proyecto y acaban el proyecto y para tener
trabajo para la siguiente es entregar todo y continuar, y no darle seguimiento a la divulgación, ya sea con un artículo, ya sea con un, no sé, poder entrar a un concurso para un cartel, bueno, cualquiera de las líneas que puedan ser posibles para la difusión. Entonces, si la mayoría de los proyectos los hacen compañeros y compañeras de contrato, no se le da casi nunca el término para llegar a la parte final, tal vez una de las partes más importantes, que la difusión. Entonces, la difusión queda en manos muchas veces de los compañeros de investigación de base. Y estos compañeros pues van de a poco avanzando con sus proyectos y sacando un artículo, sacando 2, sacando 3 y haciendo unas cápsulas. Y la mayoría de los trabajos que se hacen, aunque el instituto tiene Radio INA y INA TV, constantemente están sacando, pero algunos sean pequeñas cápsulas. No tenemos el aparato mediático para poder hacerlo, ¿no? Entonces hay varias limitantes que no permiten tal vez que la difusión se masifique, porque proyectos hay, trabajos hay, pues proyectos de arqueología hay bastantes, no tantos como quisiéramos, y tal vez no tantos como la riqueza que podríamos tener, ¿no? Pero estas limitantes no permiten justo que lleguemos a uno precisamente de lo que nos dicen y que nos recalcan, ¿no? Que el instituto está para investigar, conservar y difundir. Y esos dos términos finales sí tenemos cierto problema. Pero yo aquí, perdón, que me sale un poco, que te quería hacer una pregunta, Omar. Esta parte de los archivos no me quedó muy clara cuando decías de que había como cuestiones de que habían negado como archivos, o no sé si entendí mal, no sé si me podrías es que hace poco hubo una controversia de que pasaron unos nuevos lineamientos de práctica arqueológica aquí en México, y decía que para consultar archivo tenías que pedir y pasar unos ciertos protocolos de permiso para que te permitieran observarlos. Entonces, bueno, esa es la cuestión de limitación de los archivos. Afortunadamente, gracias a la presión de varios investigadores del INA, esos lineamientos se echaron para atrás, pero pues sigue estando ahí como esa situación donde se percibe al INA de manera cerrada, y de alguna manera esto también es un impedimento o una barrera para que la sociedad civil pues se entere de todas estas cosas que está haciendo el INA. Sí, y que también como que no cuadra con esto que estaba mencionando Cuauhtémoc sobre estas tareas sustantivas, ¿no? La misma conservación y difusión, finalmente este conocimiento, pues yo creo que se contradice, ¿no? También con esta idea de hacer hermética la información. Finalmente, ¿para qué estamos investigando? ¿Para quién? Entonces yo creo que sí concuerdo en que fue acertado no permitir que esto pasara a ser como una norma a la que todos nos tendríamos que apegar, ¿no? Pero yo creo que la situación actual, al menos en el caso de México, el ejercicio de la profesión, la misma generación de proyectos donde sí se tengan estas líneas de trabajo en favor de dialogar con las comunidades, que muchas veces también sucede, ¿no? En los proyectos de investigación arqueológica. Es muy difícil, pero no por ello innecesario, sí poder entablar un vínculo con las comunidades que están como asociadas a los sitios mismos, ¿no? Muchas veces creo que caemos mucho en esto que mencionaba Ángel, de creernos o pensar que el trabajo y la investigación arqueológica es muy protagonista, es elitista, me atrevería a decir, porque pues también así empezó, ¿no? Entonces yo creo que la situación actual sí nos está indicando que esto ya no puede hacerse así. Tenemos serios problemas de la destrucción de eso que llamamos patrimonio arqueológico. Tenemos también muchos problemas sociales ahí también con el desplazamiento de algunas comunidades, los megaproyectos que llegan y tienen otros objetivos que no necesariamente
van a ser como muy, ¿cómo decir? Que van a convivir bien con las dinámicas que ya se tenían en esas regiones, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y muy valioso todo esto que nos están compartiendo, porque es algo que ustedes también ya están llevando a cabo, ya están practicando. Tal vez no sea como lo tengan planeado, o al menos eso también es una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Qué sigue para arqueología transdisciplinaria? Porque yo insisto, es un proyecto que es como un buen ejemplo en estos tiempos, ¿no? Pues sí, el confinamiento, todos nos refugiamos en el mundo digital, bueno, quienes tenían los medios, ¿no? Pero estas herramientas siempre han estado ahí. Entonces yo creo que también, no quiero decir que llegamos tarde, pero bueno, en fin, no, lo pasado a veces, pero yo creo que es una forma muy acertada, como comentaban, de utilizar estos espacios donde sí está llegando pues cierto público que tal vez tiene una idea de este trabajo arqueológico que no necesariamente va con la realidad, ¿no? Entonces, ahí sí quisiera que nos compartieran qué es lo que sigue para arqueología transdisciplinaria. Y pues también pensando en este presente tan lleno de retos para la arqueología, ¿cuál sería como el futuro también? Porque es importante planteárnoslo. A veces sí tenemos que vivir al día, pero pues también esta profesión que se enfoca en el pasado, pero desde el presente, para poder entender un poco o poder visibilizar un futuro no tan negativo. Entonces, es como poner todo esto sobre la mesa, ¿no? Entonces, sí me gustaría que por ahí nos compartieran sus propias experiencias. Pues qué buena pregunta, muy, muy complicada, pero yo creo que es ese tipo, y aparte a algunas personas podrían encontrar incómoda, pero yo creo que son las preguntas que nos necesitamos hacer. Necesitamos estar cuestionando constantemente qué es lo que nos une, ¿no? Como especie, qué es el fin de la antropología y de la arqueología, por ende. Sí, lo humano es muy complejo, y es una de las grandes verdades, es que somos diferentes, pero al mismo tiempo, y pareciera una contradicción, ¿qué nos hace humano? ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace únicos como especie? ¿Qué nos hace diferentes de otros animales? Y en ese sentido, yo creo que la arqueología está en una posición privilegiada para encontrar respuestas. No sé si existan, pero la arqueología y la antropología están en una posición de ventaja que nos permitan decir para dónde, cuáles son los retos, ¿no? Yo creo que la arqueología debe de modificar esa visión monolítica que tenemos estudiamos el pasado, solamente nos interesa el pasado, y el pasado prehispánico, ¿no? Porque existen diferentes conflictos entre si debemos enfocarnos nada más en lo prehispánico con este proyecto de nación, o tenemos que estudiar lo humano en un sentido más amplio, en un sentido histórico, que yo creo que va por ahí. Ese es uno de los grandes retos. Diego mencionaba hace rato cambio climático, ¿no? Como uno de los grandes retos que estamos enfrentando. Estamos enfrentando el colapso de ecosistemas, ese es gravísimo. Estamos enfrentando xenofobia, otra vez estamos enfrentando este problema que ya pensamos que habíamos solucionado en el pasado, pero no, están resurgiendo estos conflictos por las inequidades de poder, por la sobreexplotación capitalista, que uno de los resultados son las migraciones humanas. Y tenemos todos y todas tenemos derecho a migrar, a buscar mejores condiciones, pero hay algunos gobiernos o hay algunos individuos que no comparten esta misma visión y están impidiendo que se cumpla este derecho humano. Yo creo que la antropología y la arqueología tienen ese punto de ventaja que nos permite encontrar soluciones, nos permite, una de sus características que a mí me fascinan es que podemos crear estos diálogos horizontales, pero
entre diferentes academias, entre las humanidades y las ciencias, pero tenemos que buscar soluciones generales a estos grandes problemas. Creo que en la historia de la humanidad no hemos enfrentado retos tan grandes como los que enfrentamos ahora. Estamos, espero, saliendo de una pandemia que por primera vez en los tiempos modernos nos paralizó. Eso no nos hemos sentado a reflexionar. Como planeta, como especie, nos detuvimos. Eso es, en la historia de la humanidad, eso es único, ¿no? Y han muerto muchísimas personas y no nos hemos puesto a reflexionar qué significa, por qué murieron la mayoría de las personas más pobres. ¿Por qué? Pues por este sistema capitalista de explotación. Los pobres siempre se van a ir primero y eso no es justo. La antropología y la arqueología deben buscar soluciones a este tipo de retos globales. Ya no podemos hablar de nada más en singular de mi sociedad, ¿no? En abstracto y en individual, porque ahora con la globalización estamos hiperconectados. Lo que pasa aquí va a impactar en Holanda, o lo que pasa aquí va a impactar en China, y a la inversa. Si le mueves allá, nos va a afectar a nosotros. Y cuando yo descubrí que la arqueología estudia tal vez al agente de cambio más importante de este planeta, que es lo humano, es como, órale, pues sí podemos hacer podemos tener relevancia global como academia y como individuos. Y eso es no nos damos cuenta tal vez, ¿no? Que tenemos este poder, primero, de generar una opinión pensante y que puede ser significativa para el resto de las personas. Podemos tener estos diálogos, perdón que insista tanto en eso, con otras personas para encontrar soluciones. Y ya me gustaría terminar como, ¿qué sigue? ¿Cuál es el futuro de la arqueología? Pues realmente yo creo que tiene que voltear a ver esos grandes retos que estamos enfrentando como especie. Tenemos que aprender del pasado, de soluciones pasadas. Tenemos esa gran ventaja de poder observar cómo los mayas del clásico enfrentaron un cambio climático. O tenemos ese gran libro que es la historia de la humanidad, de cómo lograron en Europa en el siglo XVI o en el siglo XV convivir diferentes grupos étnicos de manera pacífica, que tal vez eso yo creo que va para allá. Y otra de las vertientes es, pues vamos a tener que hacer arqueología en el ciberespacio. Toda nuestra vida, como Wendy mencionó, para bien y para mal, pues están en los discos duros, están en nuestra vida, en nuestra conciencia, están en el ciberespacio, en nuestras redes sociales, ¿no? Y eso también es fascinante, eso es nuevo en nuestra historia como humanidad. Yo creo que va para allá. Sí, muy interesante, Ángel, y sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionaste esto de los espacios, pues también, y sí, me gusta mucho que se repita en este podcast la palabra diálogo, porque nos guste o no, yo creo que no nos gusta, esos espacios también están siendo utilizados por otros perfiles, hablando de arqueología, o al menos esa es la idea que dicen. Y yo creo que también ahí tenemos esta responsabilidad, ¿no? Para con la gente, con la sociedad, de sí colocar esta forma de hacer investigación y pues que sea, es que no hemos encontrado hasta ahora esa palabra, accesible, con un discurso que sí sea accesible y realmente útil y que contribuya al aprendizaje y al conocimiento, ¿no? Creo que también es parte de esa responsabilidad. Entonces, yo creo que todos hemos visto estos perfiles, pero bueno, eso también da para todo un tema, pero yo creo que también ahí es un foco rojo que debemos poner atención. Claro, ¿sabes? Yo lo llamaría empática. Creo que necesitamos una arqueología que sea empática con la sociedad, con las comunidades, ¿no? A partir de eso nosotros podemos, como arqueólogos, en el caso de México, los arqueólogos mexicanos,
entenderlos y saber cuáles son sus necesidades, y a partir de eso, pues también hacer investigación que les sea, digamos, les funcione para algo, ¿no? A partir de lo que dice Diego también sobre que sea benéfica para otras disciplinas, pero en este caso para las comunidades en donde trabajamos, ¿no? Entonces, para mí, digamos, la manera en que podemos hacer más la divulgación, ¿no?, sería de manera empática, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad, ¿no? Y a partir de esto, pues, el colectivo va encaminado a eso, ¿no? El futuro del colectivo es eso, crear espacios en el que las comunidades, la gente, pueda estar en contacto con investigadores, ¿no? O con otras personas, y se pueda generar un diálogo, ¿no? Un intercambio de saberes y conocimiento, ¿no? Uno no está peleado con el otro, el conocimiento con los saberes, ¿no? Todos podemos crear. Entonces, a partir de esta idea, pues nuestro proyecto de colectivo Arqueología Transdisciplinaria, pues está intentando eso, ¿no? En el que todos podamos crear esta nueva arqueología. Muy valioso, ay, perdón que te interrumpa. Muy valioso esto que nos dices, Karen, y una prueba de esta construcción de comunidad, pues es que estén aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia. Adelante, Nelda, disculpa que te haya interrumpido. No te preocupes, Wendy. Pues nada más, sí, siguiendo un poquito lo que dice Karen, ¿no? Creo que la arqueología mexicana ha estado institucionalizada por muchos años. Estamos muy metidos en las instituciones y estamos en deuda con la sociedad. Entonces, es nuestra responsabilidad como investigadores, como investigadoras, el sacar nuestro conocimiento, en hablar con la gente, en hablar con las comunidades, en colaborar con todas las personas que estén interesadas en hablar, en saber, en conocer sobre esto. Y pues es justamente pues totalmente coincido con Karen, ¿no? Para allá se supone que va arqueología transdisciplinaria, ¿no? En seguir abriendo estos espacios de diálogos que, si ya bien existe, o sea, estamos generándolos, ¿no? A través de nuestros diálogos sobre arqueología y transdisciplina, que por cierto vamos a tener uno pronto, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales también. Y bueno, ya hemos tenido algunos también, y estamos tratando justamente de eso, ¿no? De que la gente pregunte, y que nosotros también le preguntemos a la gente, ¿no? Entonces, hacia allá vamos también un poquito con esto de la arqueología y la transdisciplina. La difusión es súper importante, tanto, y como bien dice Karen, Nelda y mi querido Ángeles, por fortuna hay medios que se están creciendo, y no, como ven, dejar de institucionalizar es excelente, y empezar a buscar los medios, tanto que Libreta Negra, por fortuna, tiene un aparato de difusión excelente, ¿no? Y estamos trabajar hace 15 años, no se podía concebir, ¿no? La difusión, porque pues en redes sociales estaban muchos, algunos hace 15 años, como su servidor, pues solamente tenía correo, como lo sigo teniendo, pero sí, evidentemente ha crecido y seguirá creciendo al margen de lo que la institución pueda o no hacer. Y eso es muy benéfico porque nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a entender, comprender y a buscar justo esa empatía con los grupos sociales a los cuales le debemos totalmente nuestra profesión, ¿no? Porque al final de cuentas somos antropólogos, entonces le debemos, ¿no? Tenemos una deuda con la sociedad como ser arqueólogos, ¿no? Tenemos una deuda porque al final de cuentas, ya sean terceros o sea la misma institución que paga para hacer que se hagan estos trabajos para que nosotros podamos difundir lo que nosotros estamos estudiando en los procesos de investigación, le debemos esa parte, ¿no? Y esa parte, digo, y yo siempre he tenido como no sé, ya es un pequeño objetivo que podríamos ir hasta tocar escuela por escuela a decirle a los morros y a las morrillas de qué es la arqueología, ¿no? A qué se difunde. Por eso
Arqueólogos en apuros, me parece que es una de las cápsulas que mejor se han trabajado, ¿no? Hace unos años lo presentaron bueno, lo han venido prestado, pero los primeros 4, si no me recuerdo, 5 cápsulas las presentaron en la mesa redonda de Teotihuacán, y los avances, y fue, la verdad, me parece uno de los momentos más importantes, pero creo que de eso también desde afuera podríamos estar buscando también estos diálogos con los futuros sabedores y hasta los futuros arqueólogos, ¿no? Que son los años que sería excelente, ¿no? Empezar esa parte, pero desde el colectivo iniciar esta parte de la difusión, estas publicaciones que se han venido haciendo, que se hicieron periódicamente o que vamos haciendo, es eso, difundir lo que hemos estado haciendo al margen de una institución que sí tiene muchos problemas, que es muy noble en muchas situaciones, pero sí tiene muchos problemas y que está siendo apuntalada bajo vuestras, porque al final de cuentas, hacia la arqueología el colectivo, parece que igual que Libreta Negra, son puntas de lanza para poder ir divulgando los quehaceres de investigación en arqueología. Y es que, bueno, a veces creo que como colectivo quisiéramos correr y hacer como muchas cosas. Tenemos a veces muchas ideas, ¿no? Pero Nenda me hace reír con sus gestos. Sí, pues en realidad quisiéramos, creo que algo que tenemos como antropólogos y como arqueólogos es que nos enfrentamos a tener una crítica a la realidad que a veces, bueno, la realidad es aplastante en realidad, ¿no? Es una realidad que es muy cruda en muchos sentidos y tiene muchos espejismos en la mayoría de los escenarios, ¿no? Como antropólogos nos toca ver la parte no bonita, al contrario, ¿no? Sino la parte cruda, donde exaltamos los ejercicios de poder, y además de esto trabajamos con los grupos minoritarios, ¿no? A partir de esto es que el colectivo comienza a tomar mayor fuerza, compartiendo esas voces, como decían, que han sido acalladas, ¿no? Y que en estos procesos históricos pues es necesario reconocer las dificultades por las que han pasado estas minorías, ¿no? Y no solo eso, como intentar hacer algo que nos permita ir clarificando estos espejismos, como lo decían, o sea, el capitalismo y el cambio climático que tenemos muy fuerte, y a partir de eso exaltar otras ontologías, porque parece que existe una, ¿no? Parece que existe una que es la que está abanderada por el sistema económico actual, por el científico y por el político o institucional. Pero hay muchas otras voces y hay muchas otras realidades que están siendo, a las que las tenemos en la sombra, ¿no? La antropología entiende esas otras realidades no como mitos, ¿no? Hablaba yo con un investigador de origen indígena y él decía, es que no es mito, es una historia sagrada, ¿no? Porque esos que nosotros podemos decir mitos, ¿no? Y descalificarlos por tal, es en realidad una historia sagrada que se encarna, que se vive, que se expresa, que tiene una experiencia corporal, mental, física, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado entender y aceptar esto porque estamos muy metidos en cuestiones materiales capitalistas y que tenemos efectos muy fuertes y consecuencias muy graves, además planteadas en una desigualdad tremenda, ¿no? Y todos nos ponemos la bandera de que sí hay que hacer ciertas prácticas, etcétera, ¿no? Y los más afectados, pues es la mayoría. Entonces, bueno, como colectivo creo que tenemos como esa crítica, esa intención, por eso esta intención de trabajar en colectivo, de abanderar otras voces, de colaborar con las
con las comunidades con las que trabajamos, porque esta jerarquía ha sido brutal en la práctica arqueológica. Entonces, quisiéramos poder ir modificando esto, pero bueno, también por fortuna, creo que esto va surgiendo, como ya lo decía, ¿no? Ahí hay varios proyectos que vamos surgiendo para ir haciendo más fuerte esta otra perspectiva que combate no solo el sistema actual que impera, sino además esta práctica institucionalizada desde diferentes trincheras, que esto es algo interesantísimo, ¿no? Gracias a, por supuesto, también la tecnología, que hay que ir reconociendo también estos elementos que nos permiten esta divulgación, que efectivamente, ¿no? A veces queremos hacer muchas cosas, digo, siempre hay muchas tareas que hacer, vamos paso a pasito, vamos lento, pero creo que vamos seguros en ese sentido de seguir trabajando en estas funciones, ¿no? A veces estamos un poquito más, aparecemos un poquito más en escena, a veces un poquito menos, pero bueno, el diálogo existe y además una cosa es como la cuestión que se ve, ¿no? Y otra es, tenemos como creo que dos escenarios, ¿no? El público, que es en redes sociales, donde tenemos algunas publicaciones y sobre todo los conversatorios que estamos haciendo ahorita cada vez más continuos. Y por otro lado, pues son los grupos de discusión, porque de pronto creo que necesitamos no solo filosofar y sacar nuestros pocos o muchos conocimientos sobre la rama y la sociedad, sino también desahogarnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son los dos escenarios en donde nos movemos. Pues en este momento hemos estado ya filosofando arqueológicamente un buen rato. Entonces, para ir cerrando este nuevo capítulo de La Hoja Suelta, así con las ideas al viento, vamos a hacer un carrusel de Volver al Futuro. ¿Qué le dirían ustedes, cada uno en su mentalidad arqueológica, a su yo del futuro, de cuál va a ser la huella de su presencia en esta profesión? Entonces, adelante. Yo le diría, perdón, no sabía lo que hacía. No, pues realmente, pues es una buena pregunta y es un poco, no sé, es profunda y tiene, de bote pronto, yo diría que mi aspiración no es dejar una huella en la arqueología. No, hace mucho que renuncié a ella, pero yo le diría, o le diría a las nuevas generaciones también, que yo creo que va por ahí la pregunta, pues me he divertido muchísimo, ¿no? He visto cosas increíbles, he experimentado de primera mano cosas maravillosas, ¿no? Abrir una caja y ver con mis propios ojos objetos que no habían sido tocados por los humanos en 500 años, sí es uno de los recuerdos que yo me llevo. Cuando esté frente a San Pedro o Tezcatlipoca, yo le voy a decir, y me pregunte, ¿qué hiciste? Pues eso, ¿no? O caminar en la selva de Quintana Roo a las 6 de la mañana, eso es como que lo que te da vida, ¿no? Es la gasolina que te mantiene vivo. Eso, yo creo que esa es la huella o el mensaje que yo le diría. Yo les diría a ese chavo que ingresó a la ENA, pues, dinero no vas a tener mucho. Eso es, creo que todos estamos de acuerdo, todas y todos estamos de acuerdo que, pues, no entramos a este negocio por el dinero, pero de que va a haber satisfacciones, va a haber muchísimas, ¿no? Yo le diría que vas a aprender cosas que te van a volar la cabeza, ¿no? Cosas como, pues, que no todos los humanos percibimos este mundo de este mundo de la misma manera, no todos olemos de la misma manera, no todos vemos de la misma manera, que es un constructo social y va a variar a través del tiempo. Para mí eso me voló la cabeza para siempre, me ha cambiado mi visión. Y en lo particular, o ya tratando de responder la pregunta, no sé,
generar o tratar de generar un cambio en la manera en que percibimos, porque sí, yo regreso al punto anterior, estamos enfrentando como especie retos monumentales que no quiero ser catastrofista, pero pues a lo mejor y sí estamos enfrentando a un proceso de extinción. Ya me estoy poniendo pesimista, perdón, pero me gustaría que transmitir esta idea a la población en general o a un grupo de personas muy amplio. Estamos enfrentando un reto o retos globales, universales, y tenemos que voltear a ver a estos escenarios catastróficos, porque tenemos que buscar una solución ya. Eso es lo que yo les diría. Bueno, a mí me permiten hacer 2 ejercicios justo con esa pregunta, que es en el carrusel ver a mis casi 43 años al Cuauhtémoc Augusto que entró en la ENA a los 20 y transportarme a una sociedad distrópica en tipo Blade Runner o en unos años más. Pues para empezar, ya en unos 40, espero a los 75, unos años más, ver la arqueología seguramente estaría satisfecho de muchas situaciones con las que he hecho, y como ser humano con esas totalmente cuestiones grises y verdes que justo la transdisciplina trata de llenar, ¿no? Estos claros oscuros que tenemos, que sí me he divertido, sí he aprendido muchísimo, y sí también no la palabra sufrido, sino sí he tenido justo, me he equivocado para aprender, ¿no? Entonces, en todo este gran proceso que ha sido mi vida como estudiante, como profesionista, como arqueólogo a mis 43 años, pues sí, me divertí, me gustó, caminé, aprendí, pero algo de lo que me quedo justo es con justa esa parte de la investigación, pero que llena también mis relaciones con las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar, las personas con las que excavé, que me enseñaron muchísimo, a mi querido Villuca, espero que algún día me escuche, en Tula, a mis compañeros, a Rodolfo, con el cual caminé en la Huasteca, y fue sumamente hermosa esas convivencias, comer en los comales con los compañeros, ¿no? Todas esas cosas que llenan, ¿no? Que evidentemente excavar un entierro, excavar una estructura doble, excavar, encontrar, recuperar, registrar, investigar, difundir, escribir, todo eso que nos forma como arqueólogos, como investigadores, pero la forma humana, que fue de lo que me alimenté también, se lo agradezco desde mis compañeros como Ángel, Tulio, que tuve la enorme fortuna de compartir en mis compañeros de mi generación, Octavio, Ramón, que tuve esa parte que me alimentó como humano y que al mismo tiempo, no puedo disasociar, me dio las bases para entender mi profesión y mi gusto por la arqueología. Es lo que ahora, como adulto de 43 años, le digo al chamaco de 23, síguelo, hazlo, vuelve a te equivocar, vuélvete a dar en la torre, sí, titúlate antes, no llegues a esta edad sin titúlate antes, creo que sería la única que sí le dé a sus apes. Pero sí, honestamente, todo este proceso no lo negaría, pues, ese taco que me eché en Tula, calientito, excavando ahí un templo doble, o caminar sobre la selva de la Huasteca, encontrando estructuras, no, es hermoso, ¿no? Y en esa sociedad distrópica que vamos a tener en 25 años más, ver quién está excavando, me encantaría ver cómo se está excavando, si efectivamente vamos a poder poner una pequeña carga que cuando detone
las pequeñas vibraciones las recuperen los geodos y puedas ver si efectivamente hay uno, ¿no? Ya cómo se está haciendo. Eso sería excelente. Sería, ¿qué tanto van a necesitar arqueólogos en 25 años, ¿no? ¿Qué tanto? ¿No? Supongo que van a estar siempre, ¿no? ¿Qué tanto? Pero ¿qué tanto vamos a avanzar tecnológicamente para poder entender, ¿no? Que ahora entiendo que antes lo podías hacer, un mapa te costaba hacerlo y ahora pues, entras a ArcGIS y es mucho más sencillo y aparte te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Bueno, perdón, cualquier sistema de información geográfica. Pero al menos esos 2 ejercicios les agradezco que me hayan permitido hacer, ¿no? Y pues sería lo que yo podría decir. Lo íntimo es político también, ¿no? O sea, hablando de estos discursos. Ya que tomé el micrófono, no, yo creo que parte es esto. Finalmente también es quitarse un poco el ego, ¿no? Y decir, ay, yo voy a hacer gran cosa para... de pronto te das cuenta que lo que aprendes es más de la gente que lo que tú sabes de la academia, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que al final yo también me quedo con la parte que aunque esta realidad es muy cruda y tiene como muchas aristas complicadas en términos, además, como profesionales, laborales, etcétera, creo que lo importante es la diversión y no tomarse las cosas tan en serio, ¿no? Finalmente es andar navegando en este mundo así, con estos elementos que además son completamente enriquecedores, porque efectivamente lo íntimo también es político, ¿no? Cambiando un poco, no, más allá de lo personal, o sea, todas estas vivencias y experiencias finalmente también tienen un discurso que no abonan a nadie, sino a uno, y esto es lo importante y lo rico del asunto. Pues yo aprovecho, en la pregunta específica de qué le diría al Diego del futuro sería, en corto, yo creo como aprende a escuchar, ¿no? Escucha a la gente con la que tienes la oportunidad de trabajar, tanto otros académicos como no, y construye en comunidad, ¿no? Creo que ahorita, hilando un poco con lo que hemos comentado en esta charla, es justamente que sí, el colectivo pues es un proyecto en el que participamos varias personas, pero finalmente es también algo que tenemos que llevar a nuestros ejercicios individuales, ¿no? Y entonces, fuera del colectivo, pues también es en nuestros proyectos específicos, ya sea en bodegas, en universidades, en el campo mismo, seamos transdisciplinarios, entes transdisciplinarios, fuera de la arqueología, y aprendamos a escuchar, a ayudar cuando podamos, a ser útiles y a no ser jerárquicos de ninguna manera, ¿no? Y imitando un poco lo que Ángel comentaba, también quisiera dar un consejo más que a mi yo del pasado, a las nuevas generaciones, y es que no tengan miedo de criticar los paradigmas actuales de la arqueología, ¿no? El sistema educativo y la institucionalización de la arqueología mexicana está ahí. Estamos en un momento de transformación de la arqueología y de muchas ciencias a nivel mundial. Es un proceso global que viene motivado por todos estos movimientos de empoderamiento y de transformación que tienen muchas comunidades en el mundo. Y entonces este es el momento en que la arqueología necesita cambiar, necesita reinterpretarse, necesita reflexionarse, y para eso es necesario que jóvenes cuestionen los modelos que están ahí publicados en los libros que todo el mundo leemos, los grandes clásicos, que hay que leerlos, por supuesto, pero también hay que criticarlos. No hay que perder esa visión crítica nunca, no hay que casarse con esas ideas que corresponden a su época específica, que pueden tener 60 años o 40 años de antigüedad, y son importantes y lo fueron en su momento histórico específico, pero ahora sí nos toca reflexionar, criticar, hacer nuevas preguntas y no tener miedo a abrir la mente y reconocer que hasta el elemento más pequeño, como puede ser el polen, ¿no?, que muchas veces se ignoró, ni siquiera se consideraba que existía, es un mundo entero de información, ¿no?
el monumentalismo hace mucho tiempo que ya fue como relegado de las ciencias arqueológicas porque no hay monumentos suficientes para todo el mundo, pero la arqueología es tan compleja, tan rica y se ha integrado tanto con otras disciplinas, con otras ciencias, que tiene ahora la capacidad de afrontar el problema de los procesos sociales y de las sociedades humanas desde puntos de vista tan grandes que nunca acabaríamos de estudiar un solo sitio arqueológico, ¿no? Entonces, hay que seguir criticando, hay que ser curiosos y siempre hay que tratar de trabajar en comunidad y en colectividad. Pues yo a la Karen del futuro le diría, no olvides a la gente, ¿no? La arqueología se hace con la gente, no de la gente, ¿no? Eso es algo que como recuérdalo, no lo olvides, ¿no? Y para la Karen del pasado, pues bueno, concuerdo mucho con Diego, ¿no? Siempre es ten en mente que siempre tienes que ser reflexiva o tienes que ser reflexivo, ¿no? Siempre tienes que cuestionarte, nunca dar por hecho y siempre dar tu opinión, ¿no? Preguntar. Y en clase, sobre todo para los estudiantes que están ingresando a la licenciatura, pues es eso, ¿no? Siempre tener claro lo que te están explicando y tú saber de qué están hablando, ¿no? Eso es como lo principal. Bueno, y yo, pues sí, concuerdo con lo que han dicho básicamente mis compañeras y compañeros. Creo que tanto a la del pasado como a la del futuro le diría, acuérdate que se necesita voluntad, ¿no? O sea, para seguir adelante, para aprender, para conocer, para escuchar, se necesita querer hacer las cosas. Y es importante tener en mente que tienes que tener ese deseo, esa voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, creo que es súper importante, como lo mencionó Diego, como lo mencionó Karen, ¿no? El saber escuchar, el aprender a escuchar, que nos cuesta tanto, ¿no? Como lo dijo Betsa, dejar los egos a un ladito y justamente ponerte en este papel, en esta posición de aprender, querer aprender. Como mencionó Karen, ¿no? Preguntar, definitivamente no quedarnos con las dudas y lo hacemos toda nuestra vida. Entonces hay que ser humildes, hay que aprender a ser humildes y querer seguir aprendiendo, ¿no? Los grados académicos no necesariamente o sea, no hay un grado académico en el que ya se acabe, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo y estar abierto en el transcurso de tu vida entera. Esta conversación, este encuentro, realmente es muy significativo porque de la arqueología pasamos a hablar también de las personas que hacemos, que de algún modo llegamos a esta profesión, a este trabajo. Entonces, es muy valioso, muchachos. Y la arqueología es así. O sea, empezamos tal vez con un poco de filosofía, luego al drama, luego la situación real que luego nos entristece, pero luego nos puede ser alentadora. Y es así. El quehacer arqueológico es así de diverso, de complejo, muy interesante. Pero yo creo que pues este espacio, somos muchas voces, que bueno, a mí me gustó mucho. Me llevo mucho de esta plática, sobre todo también porque yo tengo, creo que como muchos de aquí, la responsabilidad de estar formando o contribuir un poco a la formación de futuros arqueólogos. Entonces esto fue muy, muy importante, pero seguramente la audiencia, que también va a pasar por todas estas emociones, pues va a querer seguirlos a ustedes, donde pueden pues conocer más de este proyecto que nos compartieron. Y pues también para seguir el futuro, ¿no? De arqueología transdisciplinaria y de otros proyectos que tal vez puedan derivar ahí. Entonces, si nos comparten, por favor, sus redes para que podamos ahí darle seguimiento a esto que están haciendo. Claro, estamos en Facebook como Colectivo Arqueología Transdisciplinaria en nuestra página. Y en Twitter estamos como @arqueologiat. En YouTube también tenemos los videos de la serie de diálogos y transdisciplina en arqueología transdisciplinaria, ¿no? En YouTube. Si gustan escribirnos,
¿no? Para tener contacto con nosotros directo, pues tenemos nuestro correo, que es arqueología_transdisciplinaria, @gmail. Perfectísimo, pues ahí ya saben, vayan y síganlos ahora mismo, porque si llegaron hasta acá en el video, quiere decir que ustedes tienen algo de arqueólogos. Entonces estamos muy contentos de compartir con Arqueología Transdisciplinaria. No olviden seguir tampoco a Libreta Negra MX, nos encuentran en Twitter, en Facebook y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya. Y pues bueno, aquí con este gran panel de lujo, pues nos despedimos con estas ideas al viento. Entonces nos escuchamos la próxima semana y no olviden, pues nosotros tenemos algo ahí que probablemente sea una chatarra, pero en el futuro puede ser algo arqueológico y tendrá un gran significado. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.